Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con análisis vectorial, pero en este caso vamos a ver el representación analítica y gráfica en 2D de los vectores. Como en la anterior actividad ya hemos visto los vectores, que nos dice que un vector es una representación gráfica en un segmento que puede ser el tamaño en el espacio mediante una flecha que tiene como componentes esto. Saben que tiene 4 componentes. Tiene su punto de origen, tiene su magnitud, dirección y su sentido. Ya hemos llevado el anterior y he hecho esa explicación. Pueden repasar en el anterior video que les he mandado. Ahora, la representación gráfica de un vector se da en el eje de coordenadas, como pueden ver esto, ¿no? El eje de coordenadas, que es en el XY, ¿ya? Eje de coordenadas XY, que están en 2 dimensiones, por eso decir en 2 dimensiones, que está en el plano, en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Ese es en el 2D, está en 2 dimensiones. Ya hemos hecho el análisis del anterior, que tiene que un vector punto de aplicación tiene su magnitud, que es el tamaño del vector, ¿no? Que es el tamaño del vector, que es la magnitud. La dirección, que es el ángulo de inclinación que tiene el vector. Y el sentido de dónde a dónde va, de izquierda a derecha, forma diagonal, ya sea de abajo hacia arriba, ¿verdad? La dirección, el sentido del vector. Esos son sus componentes del vector. Ahora aquí podemos observar un vector en un punto, ¿verdad? Saben que está en representación gráfica en el espacio. ¿En qué punto? 3,2. Bueno, es el vector A. Ese vector A sabemos que el primer número representa el eje de las X. Entonces, este 3 representa el eje de las X. ¿Qué quiere decir 3? 1, 2, 3 espacios. Graficamos o hacemos una línea segmentada hasta el punto 2. El 2 representa el eje Y. Entonces, 1, 2 espacios y lo propio. Líneas segmentadas y unimos desde el punto 0, 0, que es punto de origen, trazamos nuestro vector, ¿no? Y ese sería nuestro vector que se encuentra en el punto 3,2, nuestro vector A. Ahora pasemos aquí al vector. Tengan en cuenta que el vector tiene sus vectores unitarios, que es un vector unitario, es aquel que tiene como módulos la unidad, quiere decir que es 1. Esta es su representación simbólica con 2 líneas paralelas, la U en el medio igual a 1. Y aquí, como pueden ver, en el eje Y, X tenemos el vector unitario que está representado por la Y. En el eje Y tenemos el vector J que es el vector unitario J, que está en el eje Y. Entonces, el tamaño del vector que está en el eje X va a ser 4 veces Y, ¿ya? El tamaño del vector que se encuentra en el eje Y va a ser 3 veces J. Y uniendo con los puntos segmentados, hacemos de punto a punto, ¿no? De 4 a 3, ya trazamos nuestro vector resultante. El vector resultante es la sumatoria de 4i más 3j, ¿ya? Es de 4i más 3j, ¿no? Es un vector que está en 2D, también tiene que sus vectores unitarios. Ahora tenemos ejercicios. Estos ejercicios de aplicación que nos dice dibujar el vector en el eje de coordenadas. Sabe que es el eje de coordenadas. Nos está pidiendo que hagamos en el eje X y Y, ¿no? Eje X y en el eje Y, ¿no? En sus cuadernos. Como sus cuadernos tiene cuadriculados, va a ser mucho más fácil. Nos dice los siguientes vectores. Tenemos vector A, tenemos vector B, vector C y vector D. Tenemos 4 vectores. Y nos da sus puntos. ¿En qué punto? Punto 3.5, menos 2.3, nos da menos 3 punto menos 4 y 4 menos 2. Entonces pasemos a solucionar ese problema. Pasemos a la siguiente página y aquí está. Este es el vector.
Vamos a hacer el primero, el vector A, que nos dice que está en el punto 3,5 en el eje, ¿saben? En el eje de coordenadas. ¿Saben que el primer número, que es el 3, representa qué? Al eje X, ¿no ve? Y el segundo número, que es el 5, representa al eje Y. Tengan en cuenta para poder resolver. Entonces, en X recorremos ¿cuántos puntos? 3. 1, 2, 3. Listo. Trazamos una línea segmentada hacia arriba hasta el punto. Tenemos 5 en Y, desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Trazamos una línea segmentada para unir los puntos y trazamos nuestro vector, ¿no? Aquí está, trazamos el vector hasta el punto. Y ese es el vector que está en el punto 3,5. Vamos al siguiente vector, que es el vector B, que se encuentra en el punto menos 2,3. Muy bien. Vamos, pasamos ese vector. Nos dice menos 2 en el eje X, ¿verdad? Menos 2 en el eje X. Como es menos 2 en el eje X, menos 2. Muy bien. Pasamos aquí. 1, menos 1, menos 2. Ya tenemos hasta ahí. Y 3 en Y. Subimos. 1, 2, 3. Y con las líneas segmentadas unimos. Los dos puntos y trazamos nuestro vector B, ¿no? Trazamos nuestro vector B. Y ese vector B se encuentra en el punto menos 2,3, ¿no? Menos 2,3. Pasemos al otro vector, que es el vector C, que dice que está en el punto menos 3, menos 4, ¿no ve? Menos 3, menos 4. Entonces, en el punto menos 3, en el eje X, ¿no? Los primeros números representan el eje X. Recorremos. Menos 1, menos 2 y menos 3. Y nos dice en el eje Y, menos 4. ¿Cómo es menos 4? En el eje Y, hacia abajo, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Con líneas segmentadas unimos los puntos menos 3, menos 4, y trazamos nuestro vector C, ¿no? Ya tenemos nuestro vector C. Por último, el vector B. Nuestro vector B dice que está en el 4, menos 2. Entonces, trazamos el 4 que está en el eje X. Como es positivo, trazamos 1, 2, 3, 4. 4. Ahora menos 2 en Y. Muy bien, negativo, bajamos. 1, menos 2, ¿no? Menos 1, menos 2. Trazamos líneas segmentadas para unir los puntos. Y por último, trazamos nuestro vector D. Parecido a la anterior actividad, ¿verdad? Pero en este caso ya lo estamos haciendo junto, o sea, los 4 vectores en una sola gráfica. Ahora pasemos al segundo. Es lo mismo. Dibujar en el eje de coordenadas los siguientes vectores. Nos da vector A, vector B, vector C, vector D. Tenemos 4 vectores de la misma manera. Y solucionamos. Ya está solucionado. Y hacemos el análisis. Primero, vector A. Vamos por el vector A, que dice que está en el punto 2,4. Saben que los primeros dígitos que representan al eje X y los segundos representan al eje Y. Entonces, 2 en el eje X dice. 2. Recorremos desde el 0. 1, 2. Muy bien, ya tenemos. Y 4 en el eje Y. Subimos. Positivo. 1, 2, 3, 4. Trazamos las líneas segmentadas. Unimos los puntos. Tenemos o trazamos nuestro vector A. Pasamos al siguiente. En el siguiente nos dice menos 3, el vector B. Menos 3, no, digo menos 5, menos 5,3, ¿no ve? Bueno, pasemos el vector B. En el vector B nos dice que es menos 5 en el eje X, que es negativo, entonces. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y 3 en el eje Y. 3 en el eje Y es positivo. Subimos. 1, 2, 3. Trazamos nuestras líneas segmentadas.
y unimos nuestro vector B desde el punto 0 y trazamos nuestro vector, ¿no? Ya tenemos. Vamos con el vector C. Nos dice que está en el punto menos 4, menos 5, los dos negativos. Entonces vamos con el vector C. Este vector C lo trazamos. Menos 4 nos dice en el eje X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y menos 5 en el eje Y. Bajamos. Como es negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Con líneas segmentadas unimos los puntos y trazamos nuestro vector C, ¿no? Trazamos nuestro vector C desde el punto 0. Ahora vamos con el último, que es el vector B, que está en el punto, dice que es 2, menos 4. Como en el primer número, que es 2, representa el eje de las X, que es 2, dice positivo. Entonces, como es positivo, vamos 1, 2, ¿no? Hasta aquí 2. Ahora vamos con menos 4 en Y. Bajamos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Hasta aquí. Trazamos unas líneas segmentadas para unir los dos puntos y trazamos desde el punto 0 nuestro vector D. Claro, listo. Ya tenemos resuelto el problema. Como se dan cuenta, solamente hay que tomar en cuenta cuáles puntos representan el eje X y el eje Y unes los puntos y ya tienes el vector. Ahora, para ustedes hay una práctica. Es de lo mismo, ¿verdad? Esta práctica es para el 22 de junio, que es la próxima semana, ¿ya? Este lunes 22 de junio. Mejor si ya se unen a la plataforma Classroom, igual va a estar esta práctica ahí. Mejor ahí. Colocan su nombre, apellido para poderlos identificar y registrar sus datos. Muy bien, la fecha de presentación, el curso, qué curso representa. Ahora, estos son sus ejercicios del ejercicio 3. De la misma manera, dibujar los verbos en el eje de coordenadas, ¿no? Los vectores. Aquí es el ejercicio 3. El ejercicio 4 es lo mismo, dibujar en el eje de coordenadas los vectores. Y eso es para la próxima semana. Espero que hayan comprendido cómo lo hemos hecho los ejercicios. Y si no, pues me preguntan nomás.